hablar un poco sobre alfabetización y cómo influye o de qué manera yo trabajo la alfabetización. Yo soy maestra de apoyo a la inclusión, soy profesora de educación especial con orientación en discapacidad intelectual. Trabajo en la escuela número 501 de Berisso como maestra de apoyo a la inclusión. ¿Y qué es un aula inclusiva? Lo voy a dividir en tres partes. En principio, la alfabetización en su sentido más amplio, no hablar específicamente qué es puntualmente en el aula la alfabetización, sino algo más amplio, cómo interviene el sistema educativo en todo esto de la provincia de Buenos Aires y cómo se va dando la inclusión en la escuela. Cuando hablamos de alfabetización, seguramente nos remitimos al leer y a escribir. Y la idea, por ahí un poco, que es algo que se viene ya tratando hace muchos años, que es una mirada un poco más amplia de la alfabetización que tiene que ver con cómo enseñamos a mirar el mundo a los chicos. Pero cómo miramos ese mundo a partir de las distintas disciplinas que atraviesan la escuela. Por ejemplo, en ciencias, cuando enseñamos el impacto de las cuestiones en el medio ambiente, yo estoy enseñando a ese chico no solamente a cuidar el medio ambiente, sino a entender de manera crítica cómo voy a manejar esos diferentes, cómo me voy a vincular con el mundo para cuidarlo, para hacerlo un poco más amplio. Nosotros enseñamos a los chicos desde la alfabetización, que no implica solamente la lectura y la escritura, sino esa mirada crítica que hacemos del mundo. De que no hablamos de alfabetización solamente desde el punto de vista de la lectura y la escritura, sino de la mirada crítica del mundo, de que pueda elegir, de que pueda entenderlo, de que pueda vincularse de una manera que le permita conocerse a sí mismo también. Entonces tomo a Paulo Freire, que Paulo Freire es uno de los autores que ha trabajado y uno de los profesores que ha trabajado sobre la educación de personas excluidas en Brasil, que bueno, por eso es tan renombrado en todo lo que es la educación inclusiva. Entonces habla de la alfabetización no es un juego de palabras, sino una conciencia reflexiva de la cultura, una reconstrucción crítica del mundo humano, la apertura de nuevos caminos, el proyecto histórico del mundo común y el coraje de decir su palabra. Entonces ese chico que hoy nosotros le enseñamos a mirar el mundo de manera crítica, de manera consciente, va a ser el día de mañana quien va a promover a un mundo distinto, intentando encontrar cuáles son esas dificultades, o qué puede aportar al mundo, ¿no? Desde esa enseñanza que promovió la escuela para que aprenda a mirar. El sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, acá es un pantallazo general de lo que es cómo es la estructura. En principio está dividido en niveles y modalidades. Tenemos lo que comúnmente conocemos con el nivel inicial, el nivel primario y el nivel secundario. Después tenemos niveles superiores, pero yo me voy a abocar hasta el nivel secundario, que es donde yo trabajo, digamos. Y después tenemos algo que se llama modalidades, que está ahí abajo, modalidad de psicología, modalidad... ¿Qué pasa en esta interacción? Nosotros tenemos el sistema educativo de nivel, que es obligatorio, y las modalidades intervienen de manera, digamos, como que colaboran con el nivel para mejorar la propuesta educativa de los alumnos. Es ahí donde interviene lo que llamamos inclusión, porque, por ejemplo, tenemos la modalidad de psicología. Si hay alguna situación particular, acá voy a ejemplos concretos, si hay una situación particular familiar en un alumno, fuera de lo que es la discapacidad, por ahora no lo vamos a tocar ese tema, pero todo lo que tenga que ver con alguna situación que impida que ese alumno pueda ir a la escuela, cuestiones económicas, bueno, interviene la modalidad de psicología. En el caso de educación especial, interviene en situaciones de aprendizaje. Entonces, en otros momentos la escuela especial era parte del nivel, ¿sí? Era una escuela, una trayectoria obligatoria. Pero a partir de la mirada inclusiva, hace un paso para atrás, de alguna manera, la escuela especial,
y toma mayor preponderancia la escuela de nivel. Entonces, la modalidad especial va a acompañar al docente en la trayectoria de aquellos alumnos donde el aprendizaje, de alguna forma, se ve que necesita, yo voy a ser muy cuidadosa con las palabras porque después les voy a comentar un poquito por qué, pero digamos, no vamos a deficitar al alumno, ¿no? A la persona que no puede, que es lo que comúnmente decimos. No puede, entonces necesita ayuda. Pero en realidad lo que no podemos somos nosotros. Somos nosotros los que no brindamos herramientas suficientes para que ese alumno pueda aprender de manera distinta a sus tiempos, a sus modos, como el resto de los compañeros. Entonces es ahí donde interviene la educación especial. Pero quería hacer como un paréntesis también de que la educación inclusiva no solamente refiere a la intervención de la modalidad de educación especial en un jardín, o en una primaria, o en un secundario, sino que la mirada de la inclusión es que todos los alumnos de alguna manera necesitan ese acompañamiento por alguna situación que puedan atravesar. Es decir, que la inclusión va más allá de algún déficit, por decirlo rápidamente, sino que tiene que ver con fortalecer su trayectoria en la escuela. ¿Sí? Y todo esto tiene que ver con la alfabetización, justamente, porque si hay algo que no se puede sostener, si hay cuestiones que no lo puede manejar la familia o el alumno, es donde es necesario fortalecer y acompañar. Bueno, como les decía entonces, el sistema educativo obligatorio, inicial, primario, secundario, aparece algo que se llama un dispositivo educativo de inclusión. ¿Qué quiere decir? Que son, dentro de todo lo que es modalidad, nivel, todo lo que es psicopedagoga, psicóloga, bueno, tienen otros nombres, pero bueno, los profesionales que intervienen en el sistema educativo de las distintas regiones, disponen todas estas estrategias para acompañar la trayectoria de los alumnos. Entonces, por eso decimos que la inclusión es para todos, no solamente para los chicos de educación especial. Y es corresponsable, quiere decir que todos somos responsables de esa trayectoria, no es que solamente es la escuela donde el chico va, o la maestra de inclusión que va, o no, o el profesor que no, somos todos. Es un acompañamiento. Este cambio de mirada tiene que ver con el modelo social de discapacidad. Cuando aparece la educación especial, aparece como una forma de rehabilitar, ¿sí? Por eso aparece la escuela especial. Entonces, pero esa mirada de rehabilitar, digamos, tiene que ver con la mirada médica de lo distinto, de eso que la norma tiene y que esa persona no tiene, ya mirándolo desde lo distinto. Ahora, y hace ya algunos años, y ya dispuesto por los derechos humanos, la ONU y demás, se habla de un modelo social de discapacidad. ¿Y qué quiere decir eso? Que, digamos, que los discapacitantes de esos chicos o de esas personas somos la sociedad. Entonces, por ejemplo, yo les propongo a algunos, si se le ocurre, un chico en silla de ruedas, le propongo la palabra barreras, ¿sí? La palabra barreras nos dice que hay algo que impide. Si yo les digo, ¿cuál es la barrera de la persona en silla de ruedas transitando por la vereda? Si la vereda está rota, o ¿cuál es la barrera? Si lo miramos desde el punto médico, la barrera es el chico que no puede caminar. Pero desde el modelo social de discapacidad decimos que las condiciones, como por ejemplo la vereda, el no haber rampas en las escuelas o en cualquier ámbito en donde esa persona no se puede desplazar, somos nosotros los causantes de esa barrera. Sino, digamos, como que la mirada no está puesta sobre su incapacidad de moverse, sino en la disposición del contexto para que esa persona se desplace. Esa es una de las, digamos, de las dos diferencias que encontramos y que todavía, de todas formas, en las escuelas nos encontramos con maestras o con docentes, que no es error del docente, es algo cultural, en donde, pero ¿qué discapacidad tiene este chico? ¿Qué es lo que no puede hacer? Y primero probemos qué puede hacer. Entonces,
ahí está el trabajo en donde interviene la maestra de apoyo a la inclusión, que antes era llamado la maestra integradora. En lo que es mi rol, yo como maestra de inclusión asisto una vez por semana por alumno 2 horas, porque nos dan una cantidad de alumnos, nosotros acompañamos y en realidad el acompañamiento se hace al docente. ¿Por qué? Si yo me siento al lado del alumno a trabajar algo que está dando la maestra, yo estoy marcando a ese alumno que no puede y necesita mi ayuda. Entonces ahí yo estoy en un modelo médico de discapacidad. Estoy poniendo la diferencia en que él no puede y necesita mi ayuda. Si la maestra, con el asesoramiento de la maestra de inclusión, reúne estrategias que pueden ser diferentes maneras de enseñar a leer y a escribir, diferentes formas de aprender a leer un mapa de Argentina, donde hayan vastos recursos para que ese alumno aprenda lo mismo que aprende el resto, de la misma manera que aprende el resto, a su tiempo, a su modo y de la forma que él pueda interpretar. Ese es el rol de la maestra de apoyo a la inclusión, un asesoramiento con la maestra de nivel, que es lo donde más fallamos nosotras, porque terminamos después trabajando de todas formas con nuestro alumno al lado, con 15 años en el nivel secundario, sintiéndose incómodo, viendo que el resto no tiene una maestra al lado, y que el profesor lo ignora porque está la maestra trabajando al lado. No, si total está la seña, que trabaje con la seña. Y tampoco hay un trabajo, porque, y acá va la mirada inclusiva, no es solo ese alumno que tiene un acompañamiento de una docente, de especial en este caso, sino que hay otros que por ahí la forma de interpretar la materia es distinta que la mayoría. Entonces, ahí está digamos, el rol del dinamismo docente y donde a veces es difícil que con la formación que tenemos como docentes se pueda dar toda la realidad esperada de un aula inclusiva. No es difícil, pero bueno, es un camino que dentro de todo se está logrando. Hay una normativa que habla de todo esto. Yo se los puse a ustedes ahí, digamos, como que hay una ley, hay otras circulares que son internas de la escuela, en donde, bueno, es propio de cada ejercicio que hacemos, pero está todo reglamentado. Un poco la idea es esto, dejarles este mensaje. No todos los alumnos parten del mismo lugar y no todos recorren el mismo camino, ni lo hacen al mismo tiempo, ni todos llegan al mismo sitio. Es esa la estructura que nosotros tenemos que aprender a apropiarnos en la sociedad. Somos todos distintos. El tema está en tolerarnos y en aprender a romper esas barreras que nosotros mismos ponemos para discapacitar o segregar al otro. Dentro de educación especial tenemos varias orientaciones, por decirlo de alguna manera. Tenemos discapacidad intelectual, que son las donde yo soy una de las que interviene en eso, en donde es necesario acompañar para el aprendizaje desde lo intelectual, desde la comprensión, desde el acceso a la información de esa manera. Después están las profes que son de ciegos y disminuidos visuales, donde por ahí en lo intelectual no hay tanto que acompañar, sino más bien en lo que es el lenguaje, para que puedan acceder a los textos. Sordos e hipoacúsicos, que por ahí tampoco hay nada intelectual, sino que tiene que ver con la sordera. Los motores o, para no lo quiero llamar de manera incorrecta, pero lo vamos a dejar en motores, que son las personas que por ahí utilizan silla de ruedas, no tienen destreza. Bueno, es como para que sepan de que cada definición hay una especialista para eso. De hecho, digamos, las escuelas especiales, el alumno, digamos, están vaciándose. Y a veces, en ciertas situaciones, la escuela especial, adentro de la escuela especial, lo que tiene es que acompaña otros sentidos que la escuela de nivel no puede dar. Llámese autonomía en la higiene, por ejemplo. Hay cosas que por ahí, dado el contexto social del alumno, o
bueno, distintas situaciones, la escuela especial puede intervenir y ayuda. Entonces, la realidad es que por muchos años hubo gente que egresó de la escuela especial aprendiendo, sabiendo leer y escribir de manera autónoma, que podría estar hoy, no sé, trabajando en sector público, por decir algo, pero que al egresar de la especial quedó marcada de tal manera que no les permite avanzar socialmente en otros aspectos. Entonces, ahí fue el gran error de los que no pueden y los que pueden. Pero bueno, también creo que hay un vacío en la formación docente. No todos los profes salen con esta idea de la educación inclusiva, de que yo tengo que preparar una clase, pero pensar de que no van a aprender como yo pienso que van a aprender. Tengo que ver cómo aprenden ellos y a partir de eso ver cuáles son las propuestas.